Todos conocemos la historia más contada en el mundo, la historia que le escribió un hombre llamado Jesucristo, como lo describe el libro de el apóstol San Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El apóstol Pablo trata de explicarnos el porqué del precio de este sacrificio y por qué es tan especial. Y él nos dice en el capítulo 5 del libro de Romanos, del verso 7 y el verso 8: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y esta es la parte interesante: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Amén. Así que damos gracias a Dios por esa vida. Pero la Biblia también existe otra historia de un sacrificio sumamente alto que el mismo Señor Jesús ordenó que donde quiera que fuera contada esta historia de amor, también se contaría acerca de lo que hizo esta mujer. Y estamos hablando del libro de Marcos, capítulo 14, del verso 3 al verso 9. Estamos hablando de la mujer llamada María, cuando Jesús está en casa de Simón el leproso en Betania. Betania significa casa de dátiles, o sea, casa de frutas comestibles. Algunos le ponen otro significado. Así que ella está ahí, dice, estaba Jesús sentado a la mesa de Simón. Muy probablemente Simón era el padre de Lázaro y de María. Simón el leproso, a quien el Señor había sanado; Lázaro, a quien Cristo había resucitado. Así que llega esta mujer con un perfume costoso para ofrecer un sacrificio de amor y ungir al Señor. Esta humilde mujer que presenta esta ofrenda, que podríamos describirle con la siguiente característica: un carísimo perfume en un momento rodeado del más costoso sacrificio, de la más costosa gratitud, de la más costosa decisión y del más costoso amor. A Dios nosotros no podemos darle sobras ni basuras. A Dios hay que darle lo mejor. Yo quiero que esta mañana usted enfoque su mente y su corazón a entender que nuestra ofrenda, nuestro sacrificio, siempre serán individuales. Amén. Hay una ofrenda en la colectividad para sostenimiento de la iglesia, que son las ofrendas normales que recogemos. Cuando yo hablo de ofrenda, aquí yo no estoy hablando de dinero, para aquellos que piensen porque cuando el pastor habla ofrenda de plata. No, lo más importante no es el dinero. Lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Esta mujer no era rica, si usted lee la historia. Sin embargo, tenía que haber ahorrado aproximadamente 300 denarios. O sea, el salario de una persona en esa época era de 1 denario por día. Y dice que este perfume costaba 300 denarios. O sea, ella tuvo que haber ahorrado todo un año para comprar ese perfume. Pero es interesante porque esta actitud de esta mujer no solo se habla entre los judíos, se habla entre los árabes y se habla entre los gentiles, porque la actitud de ella tocó el corazón de Dios. ¿Me está oyendo lo que le estoy diciendo? A mí no me interesa ni me debe preocupar tocar el corazón de nadie. Cuando yo toco el corazón de Dios, hermano, es tocado. Y es ahí, hermano, en la emoción del Señor, porque también se emociona. Entonces lo demás el Señor lo endereza.
Ahora, ninguna historia del Nuevo Testamento nos presenta una extravagancia tan grande del amor hacia Jesús como esta mujer. Ninguna. Ahora, inicialmente saltan a nuestra mente algunas preguntas. Primero, ¿quién era María? ¿Cuáles fueron sus características? ¿Por qué lo que hizo fue tan grande que el Señor la inmortaliza a través de este acto? Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 10, versos 38 al 42, encontramos la primera respuesta, y es que María, esta María, era la hermana de Lázaro. Si recordamos algunas características de ella, pudiéramos enumerar por lo menos algunas que nos bastan para sacar conclusiones. Primero, María se sentaba a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Notemos algo interesante aquí. Mientras otros hacían otras cosas, María se sentaba a los pies del Señor. Amén. ¿Cuál fue la diferencia entre Aarón y el ayudante de Moisés? ¿Cómo se llamaba? Josué. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la Biblia dice en el libro de Éxodo que cuando Moisés se apartaba y salía del tabernáculo, el joven Josué no se apartaba del tabernáculo. Cuando Moisés sube al monte Sinaí a recoger las tablas de la ley, ¿dónde está Josué? Josué está a la falda del monte esperando al siervo de Dios. ¿Y dónde está Aarón? Aarón está pervirtiéndose con el pueblo. Esa es una diferencia que existe cuando uno está cerca del Maestro, cuando uno está cerca de Jesús. Amén. Ahora, una de las características de ella es que sabía qué era lo más importante. Y María ponía en orden sus prioridades. Lo más importante no es comer. Lo más importante no es vestir. Lo más importante no es acumular dinero. Lo más importante no es tener posesiones. Lo más importante no es tener 5, 6, 7 hijos. Lo más importante no es casarse. Lo más importante no es viajar. Lo más importante es estar cerca del Señor. Eso es lo más importante, esa es su prioridad. ¿Aló? Esa es su prioridad. Si en el día usted no saca tiempo para estar con su Señor, para usted no es importante Dios. Sí, pero tengo que sostener mi familia, y tengo que trabajar, y tengo que hacer, y tengo que volver. ¿Quién te dio la familia? ¿Quién te dio la casa? ¿Quién te dio el trabajo que tienes? ¿Quién te dio el carro que tienes? Es más, ¿quién te dio el oxígeno esta mañana para respirar y para levantarte y ponerte de pie y decir estoy vivo? ¿Quién lo hizo? No lo hizo tu jefe de la empresa, no lo hizo tu mujer, no lo hizo tus hijos, no lo hizo el dinero que tiene en el banco. Eso lo hizo el que está allá arriba. Entonces mi prioridad es levantar mi mano y adorarlo y decirle gracias, gracias Jesús por este nuevo día. A su nombre. Pero uno se acuerda de Dios nomás cuando está enfermo. Cuando está enfermo uno se parte por ahí a orar: Señor, sáname, por favor, sáname. Al mediodía se pone: sáname, Señor, sáname. En la noche: sáname, Señor. Pero cuando uno está bien, ¿qué va? No se acuerda de nada. Aló. Estoy hablando con mortales. Amén. Mientras su hermana se afanaba con mucho que hacer, ella se dedicaba a recibir la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos como Marta, hermano, envueltos en los afanes del mundo, en el trabajo, en el dinero, en el estudio, las enfermedades, las preocupaciones, y nos olvidamos de lo más importante, que es buscar a Dios? Pero María vio sus prioridades. Ojalá hagamos como María, entendamos que debemos poner a Jesús primero y recibiremos la bendición. Mire lo que dice Lucas 10:40, el Señor lo expresó, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Jesús la mira y le dice: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte,
la cual no le será quitada. Tú vas a poder un día tener problemas y a lo mejor vas a perder tu casa, vas a perder, qué sé yo, puedes perder lo que quieras, pero nadie puede quitarte, aleluya. Nadie te puede quitar esa relación que puedes tener con Dios. Ese poner a Dios en primer lugar. Marta, hermano, ella había entendido y Dios se lo recalca. Ella escogió la mejor parte, una sola cosa. Ahora, en Juan capítulo 11, del verso 1 al 38, vemos la muerte y resurrección de Lázaro. Yo estoy describiendo estas partes porque yo quiero que usted note y vea la actitud de María. La actitud de esta mujer con referencia a su hermana de Marta. Este suceso fue demasiado doloroso y a la vez glorioso en la vida de María. Mientras Marta, cuando Jesús llega, usted sabe la historia, solamente le paso por encimita. Cuando Jesús llega, ella sale de una vez y le dice: si hubiese sentado aquí, mi hermano no habría muerto. Sale a reclamarle a Jesús. Porque el problema es que cuando no entendemos este principio de estar cerca de Jesús, todo lo que nos pase nos va a amargar la vida. Y vamos a reclamarle a Dios. Y vamos a enojarnos con el diácono, con el hermano, con el líder. Hermano, lo que ocurra en tu vida, sea bueno, sea malo, tienes que aprender a alabar el nombre del Señor. Levantar tu mano y glorificarlo, bendecirlo y decirle: oh, gracias. Mire, qué tremendo. El apóstol escribe y dice: bienaventurados sois. En el original significa felices. Felices soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de males de mí mintiendo. Dice: alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande. Cuando usted tiene pruebas que usted sabe que vienen permitidas por Dios, hay un galardón pronto que lo vas a recibir. Abre tus manos, mira hacia el cielo, que de repente te va a caer la bendición encima. Ahora, cuando tú te metes en problemas, entonces aguanta callado. Porque fíjate tú, no esperes galardón, porque esa es disciplina de parte de Dios. Usted tiene que diferenciar qué es disciplina y qué es prueba. Ahora, Marta escucha que llega Jesús después de muerto su hermano y corre a reclamarle al Señor, esperando también que Él hiciera algo. Ahora, ¿dónde está María? María se queda en la casa. Ella estaba resignada, aceptaba la voluntad de Dios, aunque con dolor y tristeza, porque la pérdida de un familiar duele. Solamente corrió al maestro. Yo quiero que ponga mucha atención. Este es un mensaje muy sencillo. Es uno de los mensajes más sencillos que he predicado. No tiene tanta teología, pero el significado que encierra esta historia a mí me tocó el corazón. Porque uno viene bregando en la fila del Señor 30, 40 años. Y a veces uno cree que ya uno lo dio todo. Y cree que ya uno está allá arriba. Y cuando la palabra se te ilumina, te deja desnudo, y tú miras y dices: ¡ay, se ando pelado! Y tú pensabas que andaba vestido. Porque es que los pensamientos del hombre no pueden compararse con los pensamientos de Dios. El principio de la palabra fue creada, gestada, escrita en la mente de Dios. Por eso es que regreso al versículo del viernes que le decía que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere. Entonces, por eso dice el Espíritu: aún tengo mucha cosa que deciros, pero no la podréis sobrellevar. Por eso es que Cristo predicaba y predicaba y predicaba 3 años y medio o 3 años, como sea, y los discípulos nunca entendieron el mensaje. Por eso que al primer revolú, el otro saca la espada y le corta la oreja al otro. No había entendido la palabra. No solo hay que estudiarla, hay que entenderla. Hay que pedir al Espíritu que te la revele. Es la
la esencia de la palabra que te enseña que a tu enemigo, hermano, al que te hiere una mejilla, ponle la otra. Que al que te maldice, tú tienes que bendecirlo. Eso no se puede entender en cualquier nivel. Eso se tiene que entender en el nivel del Espíritu. Es donde la palabra viene por intermedio del Espíritu a tu conciencia. Y hay esa intimidad, la esencia. El perfume es la esencia. Yo fui hace 3 años que fui a Israel. Y cuando fuimos a Egipto, fuimos a una perfumería donde ¿Cómo hacen los perfumes? Son con puros pétalos de diferentes tipos de árboles y cáscara y rosa, y sacan unos tanques así y luego hacen el proceso. Compré un tarrito así de un perfume que se llama Ramsés. Me costó $80, como de ese tamaño, pero eso es aceite puro. Y usted se lo pone aquí todo el día, se baña mañana y todavía está la esencia, y nada más se unta un poquito. Eso es la esencia. Cuando tú extraes la esencia de aquí en la mañana, todo el día vas a andar embarrado de la esencia de la palabra. Y mañana viene el diablo, que Jehová le reprenda, y a distancia dice: allá viene uno que tiene la esencia de la palabra. Allá, porque es que esto no es una cuestión de brincos y saltos, esto no es una cuestión de tirarse al piso y tumbar gente y embarrar al aceite. Esto es una cuestión de vivir impregnado de la palabra. Por eso el Señor le dice: yo tengo cosas que deciros, pero tú no las puedes llevar. ¿Por qué no las puedes dar? Porque en el nivel en el que Él estaba con los discípulos no la iban a entender. Pero gloria a Dios, yo doy gracias a Dios de no haber vivido en aquella época. Yo doy gracias a Dios de estar en esta época, porque en esta época tengo al iluminador, tengo al consolador, tengo al que me revela, tengo al que me ilumina, tengo al que me habla, tengo al que extrae de la misma pulpa, hermano, la esencia de la palabra, y me ilumina la palabra, y yo puedo vivir en la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está conmigo. ¿Por qué no hay cambio en la gente? Porque la gente no tiene la esencia de la palabra, no la tienen, no la entienden. Y pasan los años, y oran, y ayunan, y hablan lengua, y profetizan, y viven una vida desagradable. Odian, tienen ira, le cae mal a la gente, no perdonan. ¿Por qué? Porque no tienen la esencia. Lo que a ti te cambia es la esencia de la palabra, no es la letra. Porque hay una palabra que se aplica mal, pero yo la quiero aplicar. La letra mata, pero el espíritu vida. ¿Qué es lo que te da vida? Es el espíritu de la letra, no la letra. Y Marta entendió algo. A mí no me interesa más nada. Cristo no viene todo el tiempo por aquí, así que cuando venga, yo me tiro a sus pies. Alabado sea el nombre del Señor. Tú no tienes, aquí no tenemos tiempo para ir todo el día a la iglesia, pero cada vez que tú vienes, tírate a los pies del maestro. Tírate a los pies del maestro. Aprovecha la oportunidad. No importa que otro esté comiendo allá o por allá y esté llenando el vientre, y ahora el espíritu se está vaciando. Yo tengo que aprovechar este momento, porque es probable que este momento no venga más. Es probable que no haya oportunidad. Como están las cosas, hermano, yo no sé ni en qué momento esto va a explotar. No sabemos. Lo que más impresiona de esto es que la Biblia nos relata cómo el Señor Jesús, al ver a María llorando, Él está en la casa de María. Marta llega a reclamarle: ¿por qué? Si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero está María está en la casa, y cuando Jesús llega, ¿qué hace María? ¿Qué hace María? María corre donde Jesús cuando Él la llama y se postró a los pies del Maestro. Él no llega a reclamarle. Ella llega, hermano, al punto de saber que ese es el Maestro, y se lanza a los pies del Maestro. Aparentemente María tenía un espíritu de adoración impresionante.
Marta no. Marta era peleona. Marta reclamaba. Marta quería saber. Marta molestaba. Marta le gustaba cocinar, le gustaba hacer chicheme, le gustaba hacer todas esas cosas, pero María no. Ahora, yo quiero que entiendan algo. Estas características se dan y las entendemos y las conocemos solo en el momento en que aparece Jesús. A lo mejor Marta le gustaba cocinar, le gustaba fregar. María le gustaba fregar, cocinar y todo lo demás. Pero cuando María veía a Jesús, María decía, todo eso para allá. Y voy a los pies del Maestro. Amén. Y voy a los pies del Maestro. Y voy a los pies. Por eso es que cuando usted viene a la iglesia, usted viene aquí a los pies del Maestro. No venga, hermano, a revisar chat, a revisar Face. No venga a revisar Instagram. ¿Cómo es? Instagram. Así, Instagram. No venga a revisar todo lo demás. Hermano, apague ese celular, porque es momento de tirarse a los pies del Maestro. Es el momento de adorarlo. Es el momento de bendecirlo. Es el momento de glorificarlo. Lo que más impresiona al Señor Jesús, ella llega, se postra a desahogar su dolor por la muerte de su hermano. Pero lo impresionante que la Biblia nos relata, cómo el Señor, cuando ve a María llorando, dice que el Señor se estremeció en espíritu. Santo hermano. Hay 2 o 3 pasajes que vemos a Jesús estremecido en el espíritu. Este es uno de esos. Él llega y ve a María llorando y dice, y se estremeció en espíritu. Luego, en el versículo 35 del capítulo 11, dice, Jesús lloró. Pero Él no llora por la muerte de Lázaro. Él llora por ver el dolor de María. ¿Cuántas veces uno llega al altar con un dolor tan profundo y en vez de estar reclamándole al Señor, tú te postras y lloras y lloras? ¿Tú crees que Jesús no llora contigo ahí? Él no quiere oír reclamo, hermano. Imagínate, tu esposa prepara una gran comida, un arroz con mariscos, y de repente se le olvidó y se le quemó, o le echó mucha sal. Y cuando llega usted, ella llega con ese amor de ponerte esa comida y te echa la primera cuchara. Esto está malo, este cochinado sirve. En vez de arruga los ojos, gloria a Dios. Qué comida más sabrosa, mi amor. Yo te aseguro que en la noche te van a dar una recompensa. Hay veces que Dios no quiere oír reclamo. Él quiere oír que Él es bueno, que Él es misericordioso, que lo amo, que aunque tenga problemas lo quiero seguir amando, que yo quiero que Él sea lo primero en mi vida. Jesús lo que quiere oír es adoración. Por eso es que decía al principio, tenemos que aprender a adorar a Dios. A Dios no se adora nada más en la buena, a Dios se adora en la mala, a Dios se adora en la angustia. Ahí es donde el cristiano empieza a entender, oh, Dios no tiene problema, Dios no tiene la culpa de mi problema, Dios no tiene la culpa de la enfermedad. ¿Sabe, hermano, que yo oré toda esta semana atrás y cada vez que oraba decía, Señor, mira, Señor, si esto es una prueba, bienvenido sea, pero si esto, hermano, Señor, es un ataque del diablo, reprendo en el nombre de Jesús. Un día que aprendí a orar, porque todo es, te reprendo, diablo, te reprendo, diablo. Y el diablo está aquí, ¿y ahora qué yo? ¿Y ahora yo qué? ¿Yo qué hice? Y el diablo no está ni por ahí, sino es que Dios ha permitido. ¿Te acuerdas de Job? Se pone Dios en contubernio con el diablo le pide permiso a Dios, déjame tocarlo para que tú veas. Y Dios le dijo, dale, tócalo. Y Dios dándole permiso al diablo para que golpee al otro. Qué cosa más terrible esa. Pero qué tremenda la actitud de Job. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Y qué tremendo. Más adelante, no sé si voy a decir la cita correcta,
como en el capítulo 4 por ahí, Job dice otra cosa que a mí me impresiona. Él dijo, Él hiere, pero sus manos curan. Amén. Él hace la llaga, pero Él la vuelve a vendar. Oh, esas son palabras poderosas. Eso es cuando uno tiene una intimidad con Dios y aprende a conocer a Dios. Hermano, y uno sabe que en esta tierra atravesaremos circunstancias, pero va a venir un día que esto se va a acabar. Hermano, va a venir un día que ya no sufriremos, que estaremos en el reino de los cielos, sentados a la diestra del Padre, adorándolo día y noche, donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde no hay angustia, donde no hay dolor, donde ya no existen todas esas cosas. Pero cuando estemos aquí, hermano, hay que aprender a aguantársela, hermano, y hay que aprender a aguantársela con alegría y con gozo. Hay que aprender a aguantar bendiciendo el dulce nombre de Cristo. Cuando te metes la mano en el bolsillo, no hay cómo pagar las cuentas, aleluya. Jehová mi pastor y nada me faltará. Jesús se conmueve y llora en el espíritu, porque Él sabía. Él no estaba llorando por Lázaro, si Él sabía que Él lo iba a resucitar. Pero Jesús es tocado por la actitud de Marta. Ojalá nosotros podamos llegar a ese nivel, queridos hermanos. Y finalmente en Juan 12 vemos de nuevo a los pies de Jesús ungiéndolo con un perfume. Tiene un precio del sacrificio más costoso. No solamente era quebrar y derramar un perfume sobre el maestro, sino su corazón, su alma delante de su Salvador, y entregarse a ella por completo en humillación y adoración con lágrimas y agradecimiento. Hermano querido, el acto de María es un acto que contiene el precio del sacrificio. Hay una gran satisfacción cuando sentimos que las cosas que tenemos, sean estudios, trabajo, casas, hijos, alguna profesión, han tenido el sello del sacrificio. Qué terrible para estos doctores que la vez pasada lo descubrieron que habían comprado su diploma. Pero qué tremendo los jóvenes que se meten 7, 8, 9 años a estudiar y al final del camino reciben un diploma de licenciado, de ingeniero, de doctor. Eso fue con el sudor de su cerebro. Y agradecen el sacrificio. Yo te voy a decir algo: el cielo no es para haraganes, perdóneme la expresión. El cielo no es para miedosos. El cielo no es para aquellos que quieren coger los mangos bajitos. El cielo no es para aquellos que dicen ser cristianos. El cielo es para los que se sacrifican en esta tierra, pelean la buena batalla de la fe, se niegan a sí mismos, toman su cruz y siguen a Jesús. El cielo no es para aquellos que quieren pasar por encima de otros. El cielo no es para aquellos que quieren lograr cosas sin que les cueste nada. Pero hay cosas que te van a costar, hermano. Amén. ¿Qué le pasa a la gente que anda en narcotráfico y todo eso? Ganan dinero fácil, pero terminan por ahí en un bote amarrado con cinta, qué sé yo. Yo no tengo billetes, yo no tengo montones de dinero, pero Dios me ha bendecido. Y cuando me levanto en la mañana, me estiro y digo, gloria a Dios que estoy vivo y nadie me anda persiguiendo y nadie me tiene amarrado, secuestrado. Gloria a Dios que lo que tengo Dios me lo ha dado. Hemos trabajado, hemos luchado, hemos bregado, hermano, fuertemente con mi familia, ahí trabajando duro en la obra del Señor. Y lo que tengo, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Lo cantamos después. Ahora, las cosas que se obtienen sin mucho esfuerzo parecieran no poseer tanta importancia. María es un ejemplo para la vida de todo seguidor de Jesús. En ella vemos el verdadero concepto del valor del sacrificio para el Señor. Su amor hacia Él no se quedó en palabras y anhelos. Ay, yo te amo, Señor. Y cuando te piden algo, lo primero que dice es no. Cuando se te presenta el primer problema, renuncias a tu cargo. Cuando se te presenta la primera situación, tú sales huyendo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero mira, hermano, no renuncies a tu fe.
No renuncie a lo que Dios te ha dado. Amén. Dios te puede cambiar el ministerio, eso sí lo puede hacer Dios, pero mantente firme. El perfume que ella trajo a Jesús estaba lleno, no solo de nardo puro, porque su tiempo era el mejor de los perfumes, sino que había algo más, un ingrediente que necesitamos en nuestras ofrendas. Es el afecto del sacrificio. Es como yo doy a Dios. Hermano, el ayuno es un sacrificio. Porque como nos gusta, el panameño come mucho. Como nos gusta comer, nos gusta comer bien. Pero cuando uno dice ayuno, dice la sangre de Cristo tiene poder. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Y algunos dicen, ya yo superé esa etapa. María sentía que había recibido mucho del Señor y que ahora era tiempo de dar. Aleluya. En anteriores ocasiones se había sentado a los pies para recibir, pero ahora se sienta a los pies de Jesús para dar. ¿Vieron la diferencia? Amén. Había preparado lo mejor de su vida para entregárselo al Salvador. En ese perfume estaba el precio del sacrificio, del tiempo, del dinero, del desprendimiento. Alguien que es matemático, rápidamente así, multiplíqueme 480 por 12. El corazón de María tenía un peso de gratitud. La salvación de su alma, hermana. Mire, el milagro más grande del ser humano no es tener dinero, es la salvación del alma. Y mire, el dinero no puede comprar la salvación. Por eso que usted tiene que ser agradecido. Por eso yo vuelvo a repetir, y perdóneme si usted se va a molestar conmigo, pero se lo voy a decir. Hermano, cuando el culto termina, lo mejor del culto es venir aquí a los pies del maestro. Y algunos arrancan y dan ¡fum! Para afuera. Y hay más gente afuera que adentro. ¿Cuánto? Ese perfume costaba $5,760 en el día de hoy. ¿Cuántos se atreven a dar una ofrenda esta mañana de $5,000? Gracias por sus manos, hermano. Gracias, muchas gracias. Pero María, el milagro de la resurrección de Lázaro eran pruebas demasiados visibles para permanecer en una actitud pasiva y sin agradecimiento. Hermano, yo estoy infinitamente agradecido por Dios por haberme salvado y haberme sanado. Cuando hablamos de que Jesús dio su vida en sacrificio por nosotros, debemos entender eso. El impacto de la salvación en nuestra vida debe impulsarnos al más caro sacrificio. El solo hecho de saber que Él nos salvó, tenemos que reconocer que muchas veces con nuestra actitud estamos diciendo que nuestro Señor no es digno de entregarle lo mejor. Con marcada frecuencia no le damos lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestras finanzas. Ahora sí nos toca la plata. Hay algunos que diezman lo que les sobra. El Señor no es por diosero. Hay algunos que diezman cuando se acuerdan. Hay algunos que diezman después que pagan todas las deudas que tienen y le quedan $5, sacan 50 centavos. Hay algunos que diezman solamente $5 todos los meses, pensando que ganan $50 al mes y ganan más que eso. Le están dando al Señor lo que les sobra. A Dios hay que darle lo mejor. A Dios hay que darle lo mejor. A Dios hay que darle lo mejor. Amén. Usted tiene que ser fiel a Dios en su tiempo, en su finanza, en el servicio. Hay algunos que sirven como le da la gana. Yo no entiendo cómo a alguien hay que obligarlo a venir al culto de oración. Yo no entiendo eso. Y uno tiene que hacer, si usted no tiene culto de oración, usted no sube a ministrar. Que Dios nos ayude. Para esos es más importante servir que su relación con Dios. Y el servicio depende de tu relación con Dios. Para mí lo más importante no es ser pastor. Para mí lo más importante es tener una intimidad y relación con el Espíritu Santo.
Mire, cuando uno tiene una relación, yo he aprendido muchas cosas. Cuando uno tiene una relación estrecha con el Espíritu, hermano, uno no tiene ganas ni de pelear con nadie. Uno no tiene ganas pero ni de abrir la boca y defenderse de nada. Y ahí es donde la gente empieza y te pasan por encima una vez, te pasan otra vez, te pasan otra vez, y tú lo miras y tú te ríes. Gloria a Dios, aleluya. Y te hacen una y te hacen otra y te has alabado sea el Señor, que qué bueno. Y en vez de poner bravo, tú te ríes. Y eso es lo que confunde al diablo. Pero cuando tú no tienes intimidad, tú te quieres defender de todo el mundo. A mí me la va a pagar. ¿Sabes quién soy yo? Él piensa que está tratando con chichepiña. Él cree que viene con los mangos bajitos. A ver, no me conoce. Que le dé gracias a Dios que soy cristiano. Porque si no, ustedes saben, sin yo hablar ya ustedes saben. Este es nuestro talento, puesto que Él no es lo... Ya voy a terminar, hermano, para que tenga descanso de su alma y salud de su cuerpo. Miren los elementos auténticos de un sacrificio. De acuerdo con el versículo 3 y las referencias de Mateo y Marcos, ella tuvo que quebrar el alabastro, implica el sacrificio del desprendimiento. Muchas veces tenemos que quebrar nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro orgullo. Hermano, mire, hay gente que cree que no son orgullosos. ¿Qué es el orgullo? Yo estoy tratando de descifrar esa palabra de orgullo. El orgullo es pecado. Y el orgulloso no va al cielo. A mí me da mucho temor, hermano, créame, cuando yo le hablo de esto, me da mucho temor. Y acostado en mi casa he meditado, digo, Señor, por favor ilumíname si hay algo en mi vida que no te es agradable. Y cuando yo miro hacia atrás, hermano, mis años de conocer al Señor, ¿en qué los he gastado? ¿En qué yo he hecho en 40 años? ¿Me está oyendo, hermano? ¿Me está oyendo? Porque es que la iglesia moderna es una iglesia sin convicción del cristianismo verdadero.